Amigos, qué día que tenemos hoy, amigos. Cuando sentís que nada termina bien, cuando sentís que siempre te toca perder, empezá de nuevo, empezá otra vez, nunca te detengas que hoy no te toca perder, empezá de nuevo, empezá otra vez. Ahí está. Ignacio, hola, hola, ¿me escuchás? ¿Cómo estás? Sí, ¿Qué tal? perfecto. ¿Cómo te va? Bien, bien. Son menos 10 y por ahí la gente se va a unir en unos minutos. Ninguna. Eh, Lo que pasa es que por Instagram no estoy tan canchero. Por no, Instagram. ya sé, no hay problema. Yo siempre me conecto unos minutos antes como Sí, para que la gente se conecte a las 5. Y bueno, nada, si querés te quedás ahí y a las 5 arrancamos, ¿querés? sí, ¿Estás de acuerdo? Dale, hacemos así, dale. dale. Y de paso vemos el cierre de la rueda, Ignacio. Sí, estoy viendo. Te traje suerte, ¿viste? Comercial y mi Mauricio, los dos verdes. Y, y sí, están muy baratas. Sí, estaba viendo el cierre, por eso me parecía bueno el horario de las 5, Y pero... buen volumen, además. Sí, sí, buen volumen, buen volumen. Sí, las dos. Sí, ¿Viste? ETR trae suerte. las dos, bien, buen volumen, sí. Sí, sí. Está bien, yo no tengo problema en esperar. Vos me Como avisás. quieras, si no No, son menos 5, si no arrancamos y que la gente se vaya tengo cosas sumando. para. No, a las 5, espere, a las Como 5. vos quieras, como vos quieras. Empezamos a las 5. Dale, dale, dale. Así Yo ya por lo tengo menos... esas las preguntas, Ah, bárbaro. Está bien, yo pero las tengo acá atrás, no hay pero problema, o sea, como vos quieras, libre, digamos. Acá, Ignacio, me están pidiendo que yo siempre hago un resumen a las 5 para todos mis clientes y me dice que haga el resumen de las 5 con vos en vivo de cómo cerró el Merval. Bueno, Sí, ahora en 2 minutos arrancamos. sí, faltan Sí, son menos 5 ya casi. 53. Lo que pasa es que hay un tema siempre con el Instagram y con la conectividad y todo eso que a veces tarda, ¿viste? Y me ha pasado con Bulato o con gente que hablé antes, que estoy 5 minutos después para poder enganchar y hay mucha gente que agarra, se aburre, se va, pero bueno, Sí, sí. ahora de a poco se van conectando. Yo no tengo problema, tengo cosas para hacer. Bueno, de acuerdo. Bueno, Ignacio, si querés arranquemos, ya son menos 5 y no sé si estás ahí, sí. Sí, Dale, bueno, si querés arranquemos un poco, igual 5 minutos pasan volando. como vos quieras, yo no tengo apuro, ¿eh? Bueno, no, dale, 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 dale. Bueno, Bueno, primero, ante todo, mira, te traje un muy bien. presente para que tengas.
Lo primero que te quería mostrar es esto y lo segundo ahora después te lo muestro. Yo tenía pensado, bueno, partir la entrevista en tres partes. Hablar primero un poco de contexto actual, un poco de Morixe y de Sociedad Comercial del Plata. Punto número 2, hablar de tu experiencia con las inversiones fuera de lo que es Morixe y Comercial del Plata. Y punto número 3, tratar como de generar una sinergia en función a tu experiencia y tu conocimiento, como para que, cómo podemos actuar nosotros, ¿no? Vos desde la responsabilidad de tus empresas y yo siendo un simple agente productor, como para fomentar a que la gente se atraiga por el mercado local, ¿viste? Que es tan, por lo menos de mi perspectiva, tan bastardeado y tan maltratado desde los medios o distintos lugares, ¿no? Entonces, como para arrancar, si querés, dar el puntapié inicial, si a vos te parece, comentarnos un poco qué es lo que ves de la coyuntura actual económica y después entramos de lleno en Morixe y en Sociedad Comercial. Bueno, yo veo, bueno, claramente no voy a decir nada nuevo. Lo que este año ha impactado enormemente es esta pandemia que no la esperaba nadie y que no se tiene muy claro cómo ni cuándo va a ser la salida. Entonces, por lo que se prevé, hoy justamente veía un gráfico que después de la Segunda Guerra Mundial, a nivel global, esta es la peor caída de producto, de actividad económica a nivel mundial, después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, no Sí. hubo en ningún momento una caída como esta, con lo cual, medio como que además no hay tampoco demasiada experiencia, porque la guerra tuvo un problema que fue la destrucción de los activos y de la gente, de las poblaciones, pero de alguna manera estaba claro que había que reconstruir la capacidad de oferta de las economías y de esa manera la capacidad de demanda. Pero acá tenés una situación medio inédita donde tenés que las economías que están en un estadio más avanzado que nosotros en el post-pandemia, lo que encuentran es que la demanda no está, pese a que ya se levanten las restricciones. Inclusive hoy también veía un gráfico de las cuarentenas por todo este debate de la economía contra la cuarentena y la salud contra la vida. No hay ese debate. Por la evidencia empírica que tenemos hoy, está demostrado bastante bien que aún aquellos países que fueron menos cuidadosos en entrar en la cuarentena, o digamos que retrasaron la entrada en la cuarentena y salieron antes, tuvieron el mismo impacto económico El que mismo los impacto. antes. Con lo cual, en ese sentido, me parece que lo que ha hecho Argentina hasta ahora, en comparación al menos con los vecinos, por ahora, crucemos los dedos, está mostrando resultados mucho mejores, pero entiendo el caso de aquellas actividades no esenciales que están pasando muy mal. Así que no sé cómo va a ser la salida. Nosotros en las dos compañías, afortunadamente, tanto en Morixe como en Comercial del Plata, tenemos una situación financiera bastante buena. De hecho, ayer se pagó el dividendo en efectivo en el caso de Comercial del El Plata. come. Sí, sí, sí. Con lo cual nosotros tenemos planes de inversión que no han cambiado, de crecimiento de los negocios que pese a la pandemia estamos manteniendo, tanto en Comercial como en Morixe. Perfecto. Eso, quería hacer hincapié en eso, porque, por ejemplo, hoy veía un cuadro que hablaba de que Estados Unidos por ahí tenía también, hablaba de una caída entre un 5 y un 10% de la economía, pero con una cantidad de muertos terrible. O sea, eso que dijiste es importante, ¿no? A ver, siempre desde una perspectiva, yo trato de no meterme mucho en política porque es un tema que no me importa. Sí me importa la economía, me importa que suba la bolsa, no me interesa entrar en ese debate de está bien, está mal, pero uno entendería que las medidas implementadas ayudaron, entre comillas, un poco a cuidar la salud de la gente, ¿no? Eso quería remarcar lo que lo dijiste y comparto lo que vos decís. Y caída económica hay a nivel mundial, no es solamente acá. O sea, está bien, nuestra economía viene golpeada desde años anteriores, pero lo de este año la verdad que es un poco medio inevitable, ¿no? El tema fiscal, por ejemplo, que también es Mm. otro tema que está en los medios, bueno,
si vos lo comparás con otras economías del mundo, Sí. las ayudas por la pandemia, específicamente ligadas a la pandemia, en Argentina respecto al resto del mundo son muchísimo menores. Obviamente que no hay más remedio que sea así porque no tenés moneda en la Argentina ni mercado de deuda en moneda local, o sea, no tenés mercado de capitales que pueda absorber un endeudamiento del Estado imprevisto o de cierta magnitud. Pero yo creo que dentro de todo coincido con vos. Lo que pasa en este país, cualquier cosa que opinás enseguida te Sí, sí, meten enseguida saltan. contra Eso, gobierno, eso. tal o cual partido. Yo creo que a veces digo cosas a favor del gobierno de turno, que puede ser uno u otro, y a veces digo cosas en contra. Lo he hecho en el gobierno anterior y lo hago en este gobierno. Hay medidas que puedo estar a favor y hay medidas que puedo estar en contra. Me parece que dentro de todo, en la pandemia se ha actuado bien. Ahora, ¿cómo va a ser la salida? La No lo sabe reapertura. ni el gobierno, porque no se sabe qué va a pasar a nivel global tampoco, ¿no? No, viendo por ahí un poco la reapertura que hay en España o en Italia, en Europa, uno podría interpretar que por ahí vamos para ese camino si todo sale según lo que uno espera, ¿no? Como para, qué sé yo, agosto, no sé, fin de julio, ¿no? Es lo que yo entendería, no sé lo que vos pensás. Lo que también es que hay en lo que está a nivel global, lo que ya prácticamente está relativamente parecido a antes de la pandemia, son los sectores de actividad, lo que acá son los esenciales en el decreto de clasificación de las actividades, alimentación, todo lo que son eso prácticamente ya está a niveles similares al prepandemia en los países que ya han salido o están saliendo de la pandemia, de las medidas de cuarentena. En el caso de los sectores más ligados al consumo discrecional, digamos, entretenimiento, restaurantes, gastronomía en general, pese a que ya se hayan levantado las medidas, como que la gente ha quedado golpeada con la Sí, pandemia, con miedo, ¿no? con Sí, sí, sí. miedo, y dice, bueno, ¿sabes qué? Por ahora sigamos quedándonos, hagamos algo en casa y no salgamos. Les cuesta más recuperarse al consumo discrecional, y lo que son sectores más cíclicos, por tomar clasificaciones típicas de la bolsa, los cíclicos dependen mucho de lo que hagan los gobiernos en materia de gasto público, políticas fiscales, están más ligados a ese tipo de políticas, ¿no? Está bien, Ignacio. Bueno, ahora pasemos un poco más estrictamente a Morixia, Sociedad Comercial de Plata. Morixia cerró el ejercicio el 31 de mayo, ¿no? O sea, calculo que el anual va a llegar julio-agosto, ¿no? Por lo Este, que vi, claro, este año se ha prorrogado 90 días, ¿no? el ¿Son anual. para el anual? Deberíamos presentarlo alrededor del 10 de agosto. Claro, bueno, está bien. Depende, puede ser el 11 o el 2, o sea, depende de si cae domingo, sábado, pero 10 de agosto, digamos, es la fecha Bueno, máxima. como bien mencionaste, estuve chusmeando el acumulado de 9 meses, y se ve una situación financiera bastante sana, ¿no? Saludable, como bien mencionaste vos antes en Morixe. El único tema que vi ahí es más o menos en la parte de resultados financieros, como es habitual en cualquier empresa, ¿no? Por la parte de endeudamiento en dólares o alguna revaluación de fair value o lo que sea, que tenés ahí abajo alguna pérdida. Que bueno, nada, no quería dejar de mencionarla como para ver qué opinión te merece esto de cara al último trimestre o cómo puede llegar a impactar en el resultado financiero dentro de lo que puedas decir, ¿eh? No quiero acá que No, diga no, nada que no pueda decir. no, pero digamos, yo te diría que casi el 90% del resultado negativo que de los 9 meses, que operativamente fue ganancia operativa. No, y además comparado contra el ejercicio pasado es fabulosa el incremento que tenés, eso es indudable, hasta el resultado operativo es indudable el incremento que tenés, casi no me acuerdo si 50, 60, 70%, una ganancia terrible.
pero la parte financiera es lo que te quería consultar, que obviamente es por el endeudamiento que generás en dólares y toda la financiación que estás haciendo al respecto. Eso en el último trimestre, ¿cómo lo ves vos? Lo que Ahí, vas a presentar. Dale. ahí hay una situación en donde la principal, creo que eran 70 millones de los 90, 75, sí, 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 sí. pero era 70, eso es básicamente por un tema que está bien, contablemente es lo que corresponde hacer de acuerdo a las normas. Hay 5 millones de dólares, que es un préstamo que yo hice a la compañía, porque yo no quería endeudarme a las tasas que había hasta que hubo el cambio de gobierno y empezó a haber una política de reducción de las tasas, cuando se empezaron a desarmar las LELIQs, etcétera. sí. Eh, entonces, toda la diferencia de cambio va Sí, sí, al sí, a resultado financiero. gobierno. Sí, 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 Luego sí, ahí sí. tenés que prácticamente, creo que eran alrededor de 70 millones de pesos de los 90 millones, que es el cargo, eh, es sobre el préstamo que yo ya dije públicamente y está en una nota al balance. Yo ya lo dije, esto es público, que se va a capitalizar en la suscripción que está prevista para el segundo semestre. Exactamente, para el segundo semestre del año. Si eso se hubiera capitalizado, el resultado ese financiero negativo se anota, pero no se hubiese incurrido, porque no es que a mí me van a tener que pagar la deuda con la caja de la compañía, se va Claro. a pagar al precio que sea la suscripción de acciones, se va a capitalizar ese crédito. Entonces, y sí, lo que hubo posteriormente, nosotros logramos, con la mejora de números que tiene claramente Morixe, logramos volver a tener una gran asistencia financiera de parte de la banca oficial. Yo fui muy crítico en ese sentido de la banca oficial, porque tenemos competidores con los cuales nosotros tenemos que poner nuestro producto al lado del producto de nuestros competidores, que tienen préstamos de cientos de millones de dólares de la banca oficial en default. O sea, esto es público y notorio, el mercado lo conoce, y es una forma de competencia desleal, y nosotros no teníamos hasta, te diría, principios de este año, atención de la banca oficial, porque Morix era una empresa que había entrado en crisis. Cuando yo la compro debía varios meses de sueldo, y Sí. todo tipo de deudas tenía, debía 5 años de obra social, para dar un ejemplo. La obra social del personal no se le pagaba hace 5 años, cuestión que no teníamos más crédito de la banca oficial. Ahora tenemos crédito de todos los bancos oficiales, y realmente en un volumen muy importante, con Banco Nación, Banco Provincia, Banco Ciudad, el Banco Vice, con lo cual te diría que eso ha permitido que hoy la estructura de capital de la deuda, una vez que se capitalice la deuda en dólares con el accionista, que no había más remedio que, digamos, yo la financié, creo que es 3% la tasa, una cosa así. Sí, una tasa simbólica. Sí, 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 Si yo sí. tomo plata cara para morirse, yo tengo el 84% del De la capital. empresa, claro, Yo obvio, pago el obvio, 84% del 80% de tasa que hubiera tenido que. obvio. O sea, para mí era disparatado. Entonces, de alguna manera, me pareció más sano capitalizar la empresa para que pueda crecer. Esos dólares se utilizaron para inversiones de maquinaria que se compra al exterior, más trigo que se compra en dólares, porque es un commodity que o te lo venden a vos o lo exportan. Sí, Trigo en la Argentina, o vos competís, la molinería compite con la exportación, con lo cual es un mercado abierto al exterior. Entonces a mí me pareció que el mejor interés de los accionistas, y principalmente también mío, como accionista que soy, era financiarlo de esa manera. Eso se va a capitalizar. Una vez capitalizada esa deuda, el activo y el pasivo, la compañía, te diría que quedan prácticamente calzados. Es una forma de financiamiento, sí, y sí, es sí, sí. financiación de todos los bancos oficiales y privados también, con tasas de alrededor del 20-24% anual.
Y después lo otro que había Una visto, evaluación, bueno, mientras no esté capitalizado formalmente, va a tener un el impacto, resultado va a tener un impacto. pero Y luego, lo, después nos va a jugar, digamos, no va a a haber favor. No, impacto, no, porque no, se va a vamos netear a deber arriba y menos abajo. Sí, dólares sí, sí, y sí. nuestra plata en la calle va a valer menos o viceversa. Digamos, va a quedar la compañía totalmente capitalizada. Y una cosa que vi, o sea, cuando hace ruido, cuando uno compara los 9 meses, es que el ejercicio pasado hubo una revaluación fuerte de la compañía o algo así. Entonces, cuando uno compara los dos ejercicios a 9 meses, ve el año pasado, no me acuerdo cuánto era, haciendo 200 o 300 millones de pesos de revalorización del ejercicio pasado. ¿Puede ser eso? Sí, eso es cierto, porque en su momento lo que ocurría era que el activo de la compañía, hasta que empiezan los ajustes por inflación, hasta que se empieza con los balances con ajuste por inflación, Sí, que tenés que tener 3 años con inflación arriba del 50, sí, creo sí, que sí, sí. eh, al tener que hacer esa revaluación de los activos nosotros para que quede el patrimonio de la compañía mejor expresado, hay un ajuste que se hizo por única vez que vos lo contabilizás como un ajuste integral, creo que se Sí, llama. sí, ajuste integral, exactamente. Es Sí, una sí, manera, sí. bueno, yo tenía, los fierros valían 100, pero la realidad en la moneda de hoy valen 200. Entonces, Eso, finalmente exactamente. van al Eso. ajuste integral. Y son un resultado integral, pero que en realidad es más bien la reexpresión del valor contable de los bienes de uso. Del valor real sería, porque en Claro, realidad en la práctica vale 400 y estaba evaluado a 100, como para la gente, este que hay un año montón ya de no gente lo que no sabe tenemos. contabilidad que está viendo y le explicamos. Sí, sí, Exacto. está bien. Pero eso digo, jugó a favor de Morix el ejercicio pasado. Entonces, cuando uno compara y ve, dice, epa, ¿qué pasó acá? En realidad eso es algo que se hizo como excepción porque estaba reflejando 100 y debía reflejar 400, que era su verdadero valor, digamos, ajustado por inflación, algo así. Bueno, Exacto. pasemos a Come, así no te quiero robar mucho tiempo. Y en Come lo que Pero vi es. cerrando Dale. con Morice, digamos, Sí, y sí, sí, ya no sí. dar ninguna información contable que todavía yo no puedo tener muy temprano, pero en lo Sí, que se refiere a la actividad, la compañía en este momento está con una facturación mensual del orden de los 530 millones de pesos. sí. Es, O sea que en eh, el trimestre tuviste más o menos casi 1.600 millones de pesos de Más facturación. o menos, sí, más o Sí. menos va a estar en ese orden y digamos que tiene un margen operativo positivo. Ahora, después tenés lo que son el impacto del ajuste por inflación, que hay que ver cómo juega, porque ¿Cómo se juega juega? activos y pasivos, y eso es lo que hoy por hoy no te podría decir, pero Igualmente, debería igualmente, ser bueno, el trimestre tiene que ser bueno, porque seguramente. pensá que entre febrero y marzo hay que ver ahí el oficial no subió mucho, o sea que cuando te quede valorizado todo en moneda extranjera, probablemente impacto de diferencia de cambio no tengas mucha negativa, ¿no? La vas a tener por esos vas a tener una parte que son estos 5 millones de pesos que ya está dicho que se van a capitalizar. Hay que registrarlo hasta el día que se transforme en capital, que va a ser seguramente en el segundo semestre, porque ahora ya estamos tramitando la aprobación del prospecto con la CNB. Sí, Eh, una vez que nos aprueben el prospecto, ya lanzamos la suscripción, que calculo va a ser agosto, septiembre, por los tiempos que lleva con el balance anual, además, porque una vez que vos tramitás el prospecto, si publicás un balance nuevo, hay que reactualizar el prospecto. Así que yo calculo que después del 10 de agosto y antes de fines de septiembre, mediados de octubre, debería ser por ahí, debería ser la suscripción, pero digamos que Morice debería tener un buen resultado y está creciendo mucho y va a seguir creciendo porque tenemos lanzamientos que la gente los va a ir viendo, nuevos productos, o sea, Morice va a seguir creciendo su facturación, su margen operativo en términos absolutos. sí. Tenemos negocios que no son de mucho margen, son alimentos básicos, y además nosotros en esta pandemia hemos acompañado a los consumidores porque creemos que es un momento excepcional, no es un momento para salir a ver cómo gano plata, digamos, a costa del consumidor en un momento. Esto no quiere decir que no se administre con criterio y tratando de tener rentabilidad,
De hecho, el año pasado pagamos un dividendo en efectivo a los accionistas de Morixe después de 30 años que no se pagaba. O sea, tenemos conciencia que hay que retribuir el capital de los accionistas. Lo hemos hecho ya por 2 años consecutivos en comercial, pagar dividendos en efectivo, pero creemos que las compañías, para ser sustentables y exitosas a largo plazo, tienen que también tener conciencia y responsabilidad social. Decir, bueno, che, estamos en un evento que pasa uno en cada 100 años. No, sí, ni hablar, ni hablar. Mantener el abastecimiento, poner el hombro a la gente, y yo soy un convencido que eso te da una buena imagen de marca también, que el consumidor sabe reconocértelo siempre. Ignacio, y ahí sobre el tema de la determinación de precios máximos, ¿cómo lo ves como para contener la inflación? Vi algún tuit tuyo al respecto y, no sé, vi opiniones encontradas. ¿Qué pensás de eso? Bueno, yo como ideal de economía, yo te diría que creo más en que funcionen los mercados. Sí, obvio. También hay que reconocer que la Argentina es una economía en donde yo te diría que la mayoría de los mercados no son competitivos, como dicen los libros de economía, que es un mercado de competencia perfecta. Prácticamente yo te diría que no existe el mercado de competencia perfecta en la Argentina. En general, te diría los mercados agrícolas, se parece bastante a eso, tienen el tema de la retención y que el mercado es el mundo y que a veces hay alguna restricción cuantitativa a la exportación, en este momento no, o no significativamente, pero digamos, en una situación excepcional es un mecanismo, una herramienta que me parece que el gobierno puede utilizar. Nosotros tenemos una muy buena relación y buen diálogo con la Secretaría de Comercio. Tenemos previsto justamente esta semana una reunión virtual para revisar los precios para, a partir del 1 de julio, tener una mejora, seguramente un ajuste, porque ya desde el 6 de marzo que estamos prácticamente con los mismos valores de fines del año pasado, o sea que ya hace prácticamente un semestre a fines de este mes que estamos con el mismo precio. Y si consideras que en realidad el único cambio fue cuando se reinstaló el IVA a los alimentos, que sí. El gobierno anterior había IVA por unos meses, pero el 31 de diciembre venció. En realidad nosotros hoy estamos con precio el 1 de noviembre de 2019, porque el único momento fue por el 10,5 en harinas y el 21 en productos cuando se reinstaló el IVA. O sea que nosotros con precios del 1 de noviembre de 2019 y materias primas que han subido, aún así tenemos margen operativo positivo. Ninguna otra alimenticia, te diría, en la Argentina tiene esa performance. Está bien, ahora pasando un poco a sociedad, también vi, bueno, sociedad por ahí está un poco más complicada porque vi un 60-70% de ingresos relacionados con el petróleo, ¿no? Y tenés la parte de construcción por Cerro Negro. ¿Cómo ves la perspectiva para Come? A pesar de que hoy subió un 5% porque ETR le trae suerte a Ignacio Noel. Hablando de vuelta. Dale, llamame todos los días, Ignacio, que subimos. ¿Cómo ves sobre sociedad? Yo te diría, tuvo Cerro. El comercial tenés básicamente 3 compañías que determinan el resultado. Compañía General de Combustible, donde tenemos 30% de 30%. Capital, pero tiene un gran impacto, pues es un activo de mucho. Imagínate que el año 2019 el EBITDA, base 100%, fueron $270 millones que tuvo esa compañía. De eso el 30% es comercial, el 70% es Corporación América. Y después tenés Cerro Negro y Dapsa. En el caso de Dapsa está trabajando bien. Yo te diría que debe tener una EBITDA de aproximadamente $1 millón mensuales. Y Cerro Negro estuvo con las plantas. Dapsa no paró de operar en ningún momento de la pandemia, pero obviamente la demanda... Lo leí, bajó, claro. Bajó. Y además el precio del petróleo, eso fue fundamental. El primer trimestre fue terrible, la caída del precio del petróleo. En el caso de Dapsa no le afecta demasiado porque Dapsa tiene un contrato con YPF por el cual nosotros somos comercializadores y almacenadores básicamente de productos de petróleo. No, por Dapsa no, por CGC. CGC, sí, pero CGC es 2/3 gas, 1/3 petróleo. 1/3 petróleo, ok. 2/3 es gas natural. Con lo cual, CGC tuvo mal resultado el primer trimestre porque
hizo un castigo a unos activos que por la caída de precios, vos en petróleo valorizás tus activos en función a los precios de recuperación, se hace un flujo de fondos de los Sí, próximos sí, 10 sí. años al precio actual de los hidrocarburos. Se hizo un impairment, Haber entonces, caído ahí. el petróleo, hubo que castigar una determinada cantidad de activos que al precio ese del petróleo no iban a ser recuperables. Sí, un Si impairment. Hicieron un flujo de fondos proyectado a una tasa así. Lo vi, creo, con un WACC de 15%, una cosa así, ¿no? claro, ¿Habían hecho? Sí, 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 sí. ¿no? Eso, digamos que fue un efecto único que no tiene un impacto en la caja de la compañía, es un efecto contable. En el segundo trimestre seguramente el resultado va a ser bueno porque sigue trabajando parecido al año pasado. Es una compañía de un EBITDA de $200 millones por año, te diría. El año pasado fue bastante excepcional. No, eso te iba a decir, o sea, la pérdida de Come se da básicamente por el 30% que mencionaste vos, que son 1.500 millones de pérdida de CGC, más hay un ajuste ahí por la venta de Metrotel, ¿no? De 90 millones. ¿Eso puede ser una reversión del año pasado? Teníamos 25 millones de dólares a cobrar, Sí, más o menos los ajustes que se hicieran en activos y pasivos al momento del closing. Eso en las transacciones es muy habitual. Cerrás un precio, pero como las compañías siguen operando, sí. vos cerrás, entregás la compañía y se ajustan, hay de golpe algún reclamo impositivo. Entonces, hubo $1,500,000 que son esos 90 millones de pesos, se cobraron los 23 millones, $500,000, que era el saldo de precio que había quedado, se cobró en fecha, el 31 de mayo, de la venta de Metrotel, y de esos 25 millones de dólares, $1,500,000 fue el ajuste, del cual todavía queda por discutir, porque hay reclamos impositivos, cosas que si día mañana se resuelve el problema y resulta que esa contingencia no era tal, Se revierte. podemos cobrar todavía algo más. Pero al Bueno, momento, apuntaba igualmente a eso, como que se ve más o menos también en sociedad, se ve también una situación no tan buena como en la de Morixe, pero sí una situación en la cual hay situaciones que son puntuales por la pandemia, como que daría la sensación de que se podría revertir fácilmente. Eso es lo que quería y dejar en ser claro. honesto, este mes de junio va a tener una facturación muy superior al año pasado, porque ya se comenzó a trabajar a fines de mayo y bueno, hay más plata en la calle, claramente, por todas estas medidas fiscales, por el IFE y por los ATPs entonces, claramente mucho de esa plata está yendo a gente que hace refacciones. El 80%, te diría, del mercado de construcción privada en Argentina pasa por refacción, no por obra nueva. Sí, 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 sí. Y esto Y, vemos que se está reactivando. Vamos a ver si se mantiene o es un efecto de única vez o no, no. Todavía no tenemos suficiente tiempo, ¿no?, para saberlo. Y después lo último, para cerrar con esto, y ya pasamos a la segunda parte. Lo que se ve, o sea, que son esas cosas locas del mercado, ¿no? Sociedad tiene casi un valor libre de 7, 8 pesos y una cotización de 2, 3 mangos, ¿no? Sí. Y Maurixe tiene un valor libre de 3, 4 pesos y una cotización de 18. Está bien, uno siempre, el mercado siempre se anticipa y ve a futuro, ¿no? Pero ves esas dicotomías que tiene el mercado, para mencionarlo, no para que hagas ningún comentario al respecto, pero son esas cosas de mercado que uno, viste, a veces es difícil interpretarlas o cómo leerlas, ¿no? No, bueno, yo creo que lo que ocurre es que todo lo que es activos de renta variable, como le dicen ahora al equity, hoy está muy castigado por los altísimos retornos que tiene la deuda. Si Claro. vos en activos de renta fija, bien es cierto que los de la deuda soberana están en renegociación, con lo cual no podés saber qué renta fija vas a tener, pero digamos... No es renta fija, es renta variable, Ignacio, eso también. Claro, hoy en Sí, día sí, sí. pero tenés una enorme incertidumbre y eso afecta enormemente los activos de renta variable, las acciones. Eso Más todavía, sí, 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 sí. sí. Bueno, ahora pasemos a la segunda parte. Entonces,
Me gustaría saber, Ignacio, vos que sos un hombre de mercado, ¿cuál fue tu primera inversión? Si te acordás, ¿no? Obviamente, Sí, calculo que sí. bien, la primera fue en Indupa, que hasta hace no mucho tiempo estaba en la Cotizaba. Sí, dejé de sí. ser, porque yo a los 17 años empecé a trabajar en Indupa. Ah, mirá. Y, Sí, empecé a estudiar en la facultad y a trabajar en el año 1975, así ya unos cuantos años, y entonces la empresa cotizaba en la bolsa y me acuerdo que compré acciones en ese momento. Era un momento extraordinario porque también esos momentos de crisis, Rodrigazo, no valían nada las Rodríguez. empresas y, y bueno, fue mi primera experiencia y esa fue muy buena. Y después tuve algunas, obviamente, como todo el mundo, muy malas, ¿Cuál pero recordás? A ver esa, contanos la peor bueno, inversión que tuviste. era Dale. curiosamente renta fija, que normalmente uno lo asume como menos riesgoso. Sí. O, yo me acuerdo que unos bonos de IMSAT, yo tenía un amigo que trabajaba en un banco afuera y me dice, no, pues están colocando estos bonos de IMSAT, este, esto es como una autopista, es fibra óptica, le vende servicio de, como Metrotel, es Pero que infraestructura eran obligaciones negociables, no eran títulos del Estado. negociables. Esto es como renta, es como, esto tiene lo bueno de la renta fija, pero al ser infraestructura, está ligado a la tecnología y al crecimiento de Internet y de la ancho de banda, eso vuela, cada vez se necesita más. El racional era verdadero, porque Claro, era como comprar una autopista, pero con crecimiento mucho más alto que lo que crece el tráfico, que crece obvio. básicamente la población y con el ingreso de la población a medida que puede comprarse autos. Tenía lo mejor de los dos mundos, ¿no? Tenía el crecimiento que te puede dar el equity y la seguridad que tenía la renta fija. Pero desgraciadamente lo que ocurrió ahí es algo que yo te diría que si tengo que encontrar un común denominador en todas las compañías en las que yo me equivoqué cuando invertí, es el mismo. Lo que ahora los bancos llaman el carácter, o sea, quién la administra. Porque Claro. muchas veces vos ves un balance y uno tiende a validar los números que ve. Uno no es mal pensado. No sé, yo por lo menos, vos me das un balance, yo digo, ah, mira, a ver, y empiezo a sacar los números, los ratios, y asumo que lo que estoy leyendo y viendo es real. Claro. Y muchas veces hay mucho dibujo. No, ni hablar, Entonces, obvio, ni hablar. uno Hay un montón de tiende casos, de situaciones así y en no las cuales no. necesariamente violando normas, porque las normas no son 2 más 2 no es 4 No, en la administración de compañías y en la contabilidad de las compañías. Hay alguna flexibilidad. Entonces, lamentablemente yo creo que el problema a veces está ahí, que más allá de los números que vos ves, al fin del día lo que tenés que mirar es ¿quién la quién está, administra? porque claramente muchas veces te dejas seducir por números que parecen muy buenos, muy atractivos para meterte, y después ocurre que era todo un verso y te estaban vendiendo humo y los números en realidad no eran así y el management no era lo que decía que iba a ser, no era creíble, ¿no? Y después escuché en una entrevista que te hicieron que compraste Mazalín particulares en un momento, en algo así como $1, y lo vendiste en 86. O sea, esto para la gente que descree la bolsa argentina. Sí, Contá tu sí, es experiencia ahí, verdad. Ignacio. ¿Cuánto Bueno, tiempo pasó entre $1 y 86? y no más de un año, Bueno, ahí tienen. pero, O sea, pero fue un dale. efecto donde se combinó una suba del mercado, claramente, y el hecho de que en la bolsa argentina, especialmente en el panel general, te diría yo, es donde están menos arbitrados los papeles, donde Sí, por la iliquidez, en general los precios tienden a veces se compran papeles, empresas a valores muy baratos, porque el castigo por iliquidez es enorme. Entonces, los papeles ilíquidos, que normalmente están en el panel general, porque la condición para acceder al panel líder es tener cierta sí. liquidez, Liquidez, sí, operaciones, liquidez, ya, sí, sí, etcétera. sí, sí. Entonces,
vos en el panel general encontrabas perlitas, y en este caso se trataba de una acción de Masalín Particulares, que era una compañía Tabacalera, ¿no? Sí. tabacalera, que era un negocio que en ese momento extraordinario, porque tenía la demanda garantizada, no tenía todavía en esa época, la década del 80, no tenías el problema de que el cigarrillo estuviera tan castigado, Sí. y accionista internacional, y tenía unas cláusulas de dólar, era una preferida, y entonces yo en esa época era mandatario de una empresa, o sea, era socio en realidad de una firma, y además había hecho el curso mandatario para ir al recinto, y estudiaba los fines de semana en el boletín semanal, el libraco ese grandote que todavía lo sigo leyendo y mirando, Sí. y entonces me acuerdo que miro y estudio estas acciones y veo que tenía una cláusula de ajuste tremenda. Voy, me paro en la plaza, empiezo a pedir particulares 6 y particulares 7, part 6 y part 7 se llamaban. Y me empiezan a dar, y llegué a juntar $1.000 en plata de esa época, y al tiempo la vendí en $86.000. Y ahora el problema es cuando sube a 86.000 dólares, después conseguir mercado para poder salir, ¿no? Ese es el problema que tiene a veces el panel general para poder salir y, ¿no? O sea, hay muchas empresas, por ejemplo, Mirgor, que empezó también en el panel general cotizando poca plata y ahora tenés el Merval y tiene un montón de liquidez. Hay algunas empresas que quedan ahí en el panel general y después para salir es un tema. Pero bueno, buena experiencia la que contaste. Y ahora esto a colación te traigo otro. Mira, tengo un libro acá que es de 1940, Ignacio, que me lo regaló mi papá, La Bolsa, de Alemán. Bueno, este libro dice que en 1945 había 300 empresas cotizando, hoy hay 70. ¿Por qué pensás que hay 70 empresas cotizando y en este momento, hace 70 años, había 300? Bueno, yo creo que básicamente depende de los incentivos que hay para cotizar en un país que no tiene moneda y no tiene mercado de capitales. Es muy difícil que vos tenga gente que quiere colocar sus empresas en la bolsa si no confía que va a levantar capital en cierta magnitud, porque por poca plata no se justifica toda la complejidad que implica y el costo administrativo que tiene tener balances trimestrales, los auditores. Entonces, se justifica en la medida que vos juntes una determinada masa crítica o creas que vas a poder llegar a juntar una determinada masa crítica que te va a justificar esa complejidad. Y también calculo que hay un tema cultural, y es que en muchos casos hay mucha gente que no le gusta tener su empresa bajo el escrutinio público, porque mal que mal vos cotizás tu empresa y la gente puede ver cuánto cobras de salarios, claro, cuánto gastás. Entonces depende, y no lo digo en forma crítica, porque el tipo que tiene una empresa que no es pública, que no está en el mercado, y que quiere manejarla y qué sé yo, tiene el auto que lo paga la empresa y tiene el celular que lo paga la empresa y mete por la empresa muchos gastos, etcétera. Ese tipo por ahí dice, no, mañana la cotizo, y me va a estar diciendo, señor, en la asamblea, ¿por qué pagó la cuota de no sé qué cosa con la plata de la empresa? Depende mucho de eso. Yo no tengo ni el auto, me lo paga la empresa, ni el celular. El celular lo paga Ignacio Noel, la línea está a mi nombre. Te pongo un ejemplo estúpido, pero sí, digo, entiendo. como dicen, el demonio está en los detalles, ¿no? El diablo Sí, está en los detalles. sí. El diablo está en el detalle. O sea, depende. A mí la verdad que esa transparencia no me preocupa, y sí creo que algún día se va a desarrollar el mercado de capitales, y que nosotros el año pasado tuvimos sobresuscripción en el caso de Morixe. No era una gran cantidad de plata, pero levantamos mucho más capital del que podíamos. No quedó ni una sola acción sin ser suscripta. Y bueno, este año confiamos nuevamente que va a ser igual. Sí, sin ir más lejos, perdón, Morix se subió de $1.50 a 15 pesos. O sea, vos estás hablando de lo de $1.86, está bien, no fue el 8.600%, pero fue el 1.000% en un año. Le ganaste al dólar, le ganaste a la inflación, le ganaste. El que compró Morix hace un año se hizo un montón de guita. Es terrible. Bueno, eso para que lo tengan en cuenta. Pero lo que yo
o sea, mi inquietud es cómo hacer, o sea, y esto ya trae a colación a la última pregunta para no robarte tanto tiempo, cómo hacer desde nuestra humilde posición para fomentar un poco más y que no se incentive tanto a vamos al S&P, vamos para afuera, al CDR, invertamos en Argentina. ¿Qué hacemos, Ignacio, vos y yo, para poder expandir el mercado de capitales argentino? Y bueno, sí, desgraciadamente eso depende mucho para mí de la macroeconomía, porque también en la década del 60 que tenías, no 300, en la década del 60 llegaste a tener 600, no te quiero decir 700, pero 600 te lo firmo. En la década del 60 las municipalidades colocaban títulos de deuda en la bolsa para hacer tendido de agua y cloacas. Te estoy hablando de municipalidades de la provincia de Buenos Aires que colocaban títulos en la bolsa. Era otro país, pero es un país con otra inflación, con una moneda que, no te digo que no había inflación, pero era más estable. Entonces dependés de factores exógenos. ¿Qué año me dijiste? ¿50 y pico, 58? Cerca del 60. O sea, Frondizi, desarrollismo, por ahí, decís vos. 600 cotizantes. Entonces yo creo que dependés mucho de del contexto macroeconómico, pero coincido con vos que nosotros, por ejemplo, creemos que los ADRs realmente no es positivo para el ahorro argentino, porque al final vos me dirás, no, bueno, pero de esa forma se consigue gente que invierte en acciones argentinas, no sé, los norteamericanos. Yo no creo que haya mucho norteamericano que compre ADR en la Argentina. ¿Entendés? Más o menos. Sí, 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 sí. Yo creo que es armar un canal paralelo, pero reconozco que tampoco es atractivo para el tipo que tiene pesos comprar acciones en Argentina que no sabes cuánto van a valer. El peso es una moneda inestable, pero es un problema de la moneda y de la economía más que nada. O sea que si se dolariza... Si se acomoda la inflación baja, el mercado, no tengas ninguna duda que el mercado vuela. No, el nivel de subida sí, pero digo, por ejemplo, en el 2018 teníamos un Merval en 1.800 puntos en dólares, ahora está más o menos 300, 400, pero ni siquiera en el 2018, en el máximo histórico del Merval, había 300 empresas cotizantes, había, no sé, estaba Petrobras, Tenaris, había 5 o 6 más que ahora, no es que había 80 empresas, ponele, ahora hay 70, suponete. O sea, sí. mi inquietud es decir, ¿cómo podemos llegar a que haya, no sé, no digo 500, pero 150? ¿Qué se puede hacer? Va a depender mucho de que la economía se estabilice y eventualmente de algunas reglas tributarias o incentivos que ponga el Estado para desarrollar el mercado de capitales. Pero también lo que ocurría en el 2018 es que tenías, y yo lo dije en enero de 2018, o sea, no estoy diciéndolo ahora, porque está en una tapa de La Nación, de Comunidad de Negocios, que me hicieron un reportaje, me pusieron en la tapa, sí. Y me dieron un título que decía, cuando el carrito al supermercado en dólares es caro, la economía no funciona. Es verdad, inflación en dólares. En ese momento el gobierno estaba en su mejor momento, acababa de ganar las elecciones de 2017, las parlamentarias, y yo me había cansado de decir que con tipo de cambio atrasado a la Argentina le va mal siempre. El tema siempre, no sí, le va a ir mal, sí. sino cuando explota. Ya es leer un poco de historia, nada más, no hay que ser macroeconomista. Entonces, bueno, como siempre pasa, los gobiernos se enamoran de atrasar el dólar para ganar elecciones o para que la gente viaje al exterior, y eso en algún momento lo pagás. Entonces, ese tipo de Merval caro era dólar barato en gran medida también. Totalmente, no, pero digo, acá en este mismo libro, acá dice en un momento, dice cuando no sé qué moneda era, ¿no? Pero que la moneda de curso legal en 1940 saltó de 4 no sé, a 50 en 2 años. Entonces, también una cosa locada como la de ahora. O sea, fíjate cómo se van repitiendo los ciclos a pesar de que pasaron 70 años. Es una cosa increíble. Increíble. Esto lo leí ayer y no lo podía creer. Es lo mismo lo que pasa en la bolsa. De vuelta, si vos elegís empresas bien administradas, a la larga le gana a todo. Porque vos vendés productos, las empresas venden productos que se ajustan tarde o temprano, siguen a la inflación.
y además tienen una ganancia, con lo cual al dólar, que es una moneda que prácticamente no tiene renta, en realidad si vos lo pensás, el dólar o el oro o cualquier activo financiero de ese tipo, moneda, metales, no tienen renta prácticamente. Vos comprás una moneda, la metés en una caja de seguridad, no te da nada. Sí, Hoy sí, en sí, sí, sí. día son bajísimas. El oro, lo comprás, lo metés en una caja de seguridad. Una empresa, en términos de valor, se supone que los bienes y Que servicios debería. siguen Sí, a la sí, sí, industria, sí, sí, pero sí. además genera un margen, con lo cual le tiene que ganar a la larga, es un tema de la naturaleza de las cosas. Le tiene que ganar un activo que genera margen a uno que no lo genera, que es simplemente un Totalmente, depósito de valor, ¿me entendés? Una acción totalmente, es algo vivo en el fondo, es algo que te genera. totalmente. Ahora, vos me decís, no, la empresa fue a la quiebra o fue un vaciamiento. Bueno, ok, ahí está. Pero una empresa que se mantiene a lo largo del tiempo le gana seguro. Bueno, está bien. Bueno, era básicamente eso, Ignacio. Te agradezco por tu tiempo ocupado. Muchísimas gracias de vuelta. Esperemos que el mercado de capitales argentino crezca y vaya por el buen camino y obviamente Morixe y Sociedad Comercial del Plata sigan bien dirigidos como hasta ahora de tu mano. Bueno, Así que nada, te agradezco muchísimo y quedo aprovecho para atento a cualquier... saludar Dale. a los que participaron y como lo he dicho públicamente, a estos valores, en ambos casos son compañías que van a crecer, que no tienen endeudamiento, que están creciendo. Nadie puede predecir lo que va a pasar en el cortísimo plazo, pero sí que entrando a estos valores, yo lo he dicho, al dólar le ganan seguro, porque son valuaciones ridículas cuando mirás lo que valen los negocios. Así que Bueno, bueno, Ignacio, gracias. está bien, bárbaro. Te agradezco muchísimo, Hasta ¿eh? Estamos luego. en contacto. Un gusto. Dale, Chao, hasta luego. hasta luego.